Bueno, voy a hacer una breve presentación de las personas que estamos aquí sentadas. Yo soy Francisco Javier Martínez Méndez, soy profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Y bueno, para mí, la verdad que me ha alegrado bastante que hayan contado con mi humilde presencia aquí en esta charla. Y después de ver el nivel de la charla anterior, bueno, pues la verdad que estoy totalmente impresionado. De hecho, alguna pregunta que tenemos aquí planteada la tengo que cambiar ahora, cambiar un poquito ahora el orden, vamos un poco, y también la intensidad. Bien, bueno, tenemos aquí a compañero Ramón Alberto Carrasco, profesor titular de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid, a Pilar Benavente, CEO de la empresa de servicios documentales Te Organiza. Y también, bueno, y además pues, nos conocemos, fui profesor suyo, y bueno, además a Pedro Martínez, a mi izquierda, vicepresidente de la plataforma del tercer sector, que son las personas que, bueno, pues van a las que vais dirigidas un poco las cuestiones que tenemos organizadas. Y bien, voy a ir organizando también yo las fichas así para ponerlas. El doctor Carrasco es el actual vicedecano de posgrado, investigación y relaciones internacionales en la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense de Madrid. Ha ocupado el mismo puesto en la Facultad de Comercio y Turismo y su principal campo de investigación es la ciencia de datos y la inteligencia artificial, aplicada en este caso al turismo y al marketing. Modelos de toma de decisión, grandes modelos de lenguaje, análisis de sentimientos, deep learning, machine learning, etcétera, en la que ha escrito varios libros, realizado diversos proyectos, así como más de 70 trabajos de investigación, publicado en revistas de primer nivel y conferencias internacionales especializadas en estos temas. Cuenta además con una dilatada carrera profesional en el sector financiero, donde ha ocupado diversas responsabilidades relacionadas con la ciencia de datos, la business intelligence y bueno, el CRM, que ya no me atrevo con mi inglés a desglosarlo, pero vamos, los sistemas de relaciones de los recursos las relaciones con los clientes. Pilar Benavente Martínez es, como decía, CEO de Te Organiza, licenciada en documentación, diplomada en biblioteconomía y documentación también, y se ha formado en programas de gestión de empresas, implantación y puesta en marcha de proyectos de automatización de procesos en las empresas, digitalización, inteligencia artificial y programas de emprendimiento. Año 2005, ¿cómo pasa el tiempo? Funda la empresa Te Organiza, la cual sigue dirigiendo en la actualidad. A lo largo de todos estos años y con la evolución de la tecnología ha ido introduciendo nuevos servicios en la organización, en su oferta de servicios. En el año 2020 recibió reconocimiento de mujer innovadora, referente en su sector. En el año 2022 colaboramos junto con, en este caso, con el Grupo mío de Investigación, el Grupo de Tecnologías de la Información de la Universidad de Murcia y con la Fundación CEPAIN. Colaboramos en el proyecto Elabora, cuyo resultado se plasmó en la publicación La transformación digital de entidades del tercer sector de acción social, un marco para la gestión documental, que bueno, pues ahora nos comentará algo seguramente. Y actualmente está trabajando y asesorando en proyectos de transformación digital, tanto en la administración pública como en empresas de diferentes sectores y organizaciones también del tercer sector. Y bueno, Pedro Martínez, vicepresidente de la plataforma Tercer Sector, es graduado social, máster en inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la plataforma, bueno, se lo he repetido, de la plataforma Tercer Sector, y además cuenta con una larga trayectoria profesional en este sector, particularmente en el ámbito de la discapacidad. Es gerente de Fundown, asesor en formación y empleo de la Federación Española del Síndrome de Down, presidente de CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la región de Murcia, y miembro del Consejo Económico y Social de nuestra región. Ramón, hemos asistido y el concepto de transformación digital ha provocado una aceleración digital que además en el último año, con el auge de lo que se ha dado en llamar coloquialmente la inteligencia artificial, se ha acelerado muchísimo más, ¿no? Y entonces la sociedad, las empresas, las instituciones han avanzado bastante o están trabajando en muchos proyectos en este campo. Sin embargo, parece, por lo menos parece, y otra cosa es que luego no sea tan cierto, parece que no ha sido así por parte del tercer sector de acción social. ¿Por qué es necesario, según tu opinión, avanzar en la digitalización en este sector y qué oportunidades, te pediría también que no repetir lo que se ha dicho anteriormente, qué oportunidades ofrece esta transformación, estos procesos de transformación digital a este sector?
Bueno, la verdad que es una pregunta difícil vistas las presentaciones anteriores, porque han sido tan geniales que han, digamos, pintado un panorama bastante fiel, ¿no? En mi opinión, habría que distinguir entre digitalización, que es digitalización, al final, hablando coloquialmente, podríamos decir, no existe el papel en la organización, o sea, para nada. Y los procesos son automáticos. Es más, no se usa el email como una herramienta para los procesos como core, es decir, simplemente se usa para comunicación. Eso es una digitalización que se hacía en el siglo XX. Realmente eso no es nada nuevo, eso lo hemos estado haciendo en el siglo XX. Obviamente las empresas pequeñas, las pymes y por supuesto el sector terciario, bueno, perdón, el tercer sector, pues tienen poca capacidad de ejecución y lo están haciendo, y con muy buenos ejemplos como hemos visto aquí hoy, ¿no? Están digitalizándose a un nivel bastante avanzado, y eso es crucial porque realmente su negocio es dar un servicio a un colectivo muy necesitado, y si pierden el tiempo en procesos incómodos, en gestionar papel, en hacer administración pura y dura, burocrática, pues es mal asunto y ya no pueden hacer a lo que es el core de su negocio, ¿no? Realmente yo a eso le llamaría digitalización, y a transformación le llamaría otra cosa, porque realmente ahora tenemos juguetes nuevos, digo juguetes entre comillas, ¿no? Y no son tan nuevos. La inteligencia artificial, pues la verdad que empezó, digamos, en los años 50, ¿no? No es tan nuevo, pero sí que parece que ahora para el gran público es consciente que esto va a cambiar el mundo de una forma drástica, digamos, imparable, ¿no? Eso va a ocurrir, por supuesto, también las empresas y, por supuesto, el sector que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades ofrece? Por supuesto va a ofrecer oportunidades. A mí no me cabe ninguna duda. Digo, por hablar de tecnologías, tenemos blockchain. El blockchain no es más que una base de datos distribuida. Eso me permite, entre otras cosas, implementar monedas o criptomonedas, ¿no? Y, por supuesto, eso puede ser beneficioso para el tema de financiación, crowdfunding, que esto tampoco es nada nuevo. Estos servicios son ya bastante bien conocidos y usados en este sector. Pero también otras cosas en las que estamos inmersos, el IoT. Las ciudades van a ser cada vez más inteligentes, los hogares van a ser inteligentes, las organizaciones van a ser más inteligentes, ¿no? Eso obviamente también va a impactar. Pero hablemos de inteligencia artificial, ¿no? Que realmente es lo que yo conozco más, ¿no? Realmente la inteligencia artificial está en una primavera floreciente y está siendo absolutamente disruptiva, y quien no quiera verlo, pues es que es ciego, porque incluso la gente que trabajamos en esto desde hace ya tiempo, pues nos ha sorprendido los últimos avances, ¿no? Incluso Google está todavía estupefacta, lleva un año estupefacta, aunque ahora parece que acaban de deployar nuevos productos que parece que van a competir con ChatGPT, ¿no? De hace 2 días, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial va a removerlo todo, y no necesariamente va a ser malo. De hecho, va a haber cosas bastante buenas, ¿no? Va a democratizar, digamos, servicios de alta calidad a muy bajo coste. Y en este caso, estas empresas, pues estas organizaciones, mejor dicho, pueden verse beneficiadas, pues, puesto que ahora vamos a tener herramientas que nos van a poder igualar a grandes empresas, ¿no? En el sentido de que ya las máquinas trabajan en modo multimodal, manejan nuestro lenguaje natural y lo empiezan a entender y comprender, razonan muchas veces mejor que el mejor de los científicos. Aparte, incluyen lo que es la visión ya en los años 10, por decirlo de una forma rápida, las máquinas aprendieron a ver. Pasamos en 2011 en un índice de reconocimiento del 64%, y antes de 2020 estamos ya en el 97-98%. Es decir, ya las máquinas desde 2015 ven mejor que nosotros, lo cual es absolutamente espeluznante. Estamos hablando de alguien que no se cansa, que no se pelea con su pareja, que digamos, tiene una eficiencia extrema. Y en lo que llamamos de años 20, pues las máquinas han empezado a hablar y a razonar de una forma bastante sorprendente, ¿no? Entonces, insisto, esto va a proporcionar servicios como en la educación, en la atención,
en otras cosas que ahora mismo ni imaginamos, el asesoramiento, en temas legales, en temas normativos, etcétera, 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 que va a permitir tener servicios muy buenos a muy bajo coste, y este sector pues tiene que aprovecharse de ello. Obviamente tiene que aprovecharse sí o sí. Muy bien, pues tranquiliza un poco que un experto diga que ellos y además también las grandes tecnológicas se han visto sorprendidos, porque así el resto del mundo pues por lo menos pues, se nos quita un poco el complejo de inferioridad de no entender cómo esto es posible, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Ramón. Pilar, la palabra disruptiva la ha empleado Ramón, que le iba a usar yo ahora aquí en la pregunta. Vamos a bajar un poco la novedad y vamos a buscar de la experiencia que tú tienes como, bueno, en este caso concepto de transformación digital o digitalización, como lo queramos ver, de la experiencia previa tuya que has adquirido, que tuvimos ocasión también durante el año pasado de desarrollar en el proyecto con CEPAIN. ¿Qué herramientas crees tú que menos disruptivas, más tradicionales, por llamarlo de alguna manera, se deberían estar incorporando ya en casi todas las entidades de este sector, independientemente de su tamaño, y si crees que están capacitadas para acometerlas, si la dificultad puede ser muy grande, si puede ser pequeña? Más o menos esa es la pregunta. Vale, voy a bajar un poco a la tierra. A ver, nosotros por la experiencia que tenemos, todavía sigue habiendo mucho papel. O sea, y no sé, gente de aquí seguramente todavía está trabajando con mucho papel. Y bueno, cuando tú vas a ciertas organizaciones te dicen que están digitalizados. Pero es que el escanear un documento en papel y pasarlo a digital no es estar digitalizado, ¿vale? Entonces, bueno, tecnologías no disruptivas que puedan aportar a este tipo de organizaciones, en general, todo el mundo tiene que tener un ERP, un CRM, todo el mundo tiene que tener un programa de contabilidad, todo el mundo tiene que tener eso que hace mucho tiempo todo el mundo debe tener, ¿vale? Estamos hablando de inteligencia artificial, sí, pero es que hay muchas organizaciones que todavía están con el Excel, o sea, y eso es innegable. Que es buenísimo el Excel, ¿eh? Que es buenísimo y que sigue haciendo unas cosas increíbles. Y todo lo que es Microsoft y el 365 y el paquete, en fin, todo eso es... Pero es que hay gente que todavía eso ni lo tiene. O sea, es que eso es así. Entonces, nosotros, por nuestra experiencia, tenemos que educar, en cierta parte, formar a las personas que están trabajando en estas organizaciones, ¿vale? Entonces, para mí, fundamental la formación, o sea, como objetivo principal, formación, y que para que puedan esas herramientas poder utilizarlas, básicamente. O sea, de nada nos sirve tener herramientas chulísimas que hacen 1000 cosas y luego que las personas no sepan usarlas. O sea, ese es mi punto de vista. Muy bien. Hace un par de años, lo que no me acuerdo el contexto del artículo cuando lo leí, pero hablaba de tratamientos de gestión de documentos en las organizaciones, gestión de información, y básicamente el autor lo que decía que había que acabar con el predominio del Excel, porque yo no lo tenía claro. Habían hecho el estudio y había más ficheros Excel en un montón de empresas que habían hecho el estudio analizada, más ficheros Excel que de Word, cosa que a mí me sorprendió bastante. Es decir, el exceso del Excel, que además es un formato difícilmente exportable la mayor parte de las veces. Es decir, que la verdad que es un poco curioso, y la verdad que quizá estamos todavía atrapados en ese tipo de gestión, ¿no? Bien, bueno, pues Pedro, si bien en este sector y en todos hay un cierto nivel de informatización, un cierto nivel de digitalización, el uso de herramientas digitales en este sector en particular es bastante desigual. No está generalizado y más del 75% no cuenta con un plan de transformación digital ni aprobado, ni diseñado, ni en marcha. Entonces,
¿cuáles crees que son los motivos? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los retos o dificultades principales a las que se van a enfrentar estas organizaciones, estas entidades, y si crees que van a necesitar ayuda? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer a Fundación Diagrama que haya invitado a la plataforma del tercer sector a esta interesantísima jornada. La respuesta es clara, sí, vamos a necesitar ayuda y de hecho necesitamos ayuda, ¿no? Hay varias características que configuran el tercer sector de una forma diferente al mundo empresarial, y ahí es donde creemos que a lo mejor está esa dificultad a la hora de esa transformación digital tan necesaria. La primera es que es un sector muy heterogéneo. Hablamos de más de 3.000 entidades sociales en nuestro país, con un tamaño muy diverso y además con una línea de actuación también muy diversa, ¿no? Nos encontramos con grandísimas entidades como puede ser Cruz Roja o Cáritas, y nos encontramos con la pequeña asociación que trabaja con personas con discapacidad en el Valle de Ricote, con lo cual, pues lógicamente, realizar planes de adaptación que valgan para todos esos tamaños es bastante complicado. Por lo tanto, generalmente siempre hay un vector, siempre hay algo que inicia esa necesidad del cambio, y en el caso del tercer sector, sin duda, ha sido la pandemia. La pandemia nos ha puesto también los pies en la tierra, y hemos visto que la necesidad de esa transformación digital era absolutamente necesaria. Nos quedamos de un día para otro sin poder dar esos servicios a las personas de una forma directa, tal y como estábamos acostumbrados a hacerlo 50 años atrás, y entonces tuvimos que correr, tuvimos que darnos cuenta que esa era una necesidad imperiosa e importante, y a partir de ahí distintas entidades y lógicamente a distintas velocidades pues hemos ido adquiriendo la conciencia de esa necesidad de esa transformación digital. ¿Cuáles son las características que vayamos por detrás del mundo empresarial, por ejemplo? Pues lo primero, la resistencia al cambio. Sí que es verdad que el tercer sector pues trabaja de una forma diferente al resto de los operadores que hay en el mercado, y por lo tanto pues tenemos una dificultad añadida, que es esa dificultad a la hora de estar en la primera línea de innovación como pueden estar otras empresas. Después también la poca o menor profesionalización dentro de nuestras entidades, ¿no? No podemos competir con el mundo empresarial en ese sentido, en cuanto a investigación, en cuanto a innovación, al menos desde el punto de vista tecnológico, aunque sí social, pero eso lógicamente es un hándicap. Otro de los temas que también es importante, que podríamos añadir como factor, es la falta de recursos. En muchísimas ocasiones las entidades pues tenemos una financiación finalista, y hasta ahora, hasta hace muy poco, las administraciones públicas tampoco se habían preocupado de darnos esa financiación necesaria para acometer esa transformación digital. Después también es verdad que en muchísimas ocasiones las empresas, aunque hay grandísimas excepciones, gracias a Dios, las empresas siempre ven al target, ven un objetivo, y el posible cliente siempre lo han enfocado desde el punto de vista empresarial, más que de entidad social, con lo cual en muchas ocasiones veíamos productos que no estaban adaptados a nuestras necesidades, a nuestras funcionalidades, y nos resultaba muy poco atractivo tener o poder acceder a ellos, ¿no? Y por último, en esta primera pregunta, pues de muchas ocasiones la falta de planificación por nuestra parte, de no ver a largo plazo y siempre estar con los problemas del corto y en el mejor de los casos el medio, pero nunca ver las bondades de trabajar a largo plazo con planes estratégicos. Muy bien. Parece claro que bueno, ya también ha pasado el tiempo, pero vamos, parece claro que ese mes de marzo que nos tuvimos que encerrar todos y cada uno en nuestras casas, claro, los profesores pues teníamos la videoconferencia, muchos teníamos copia, o llevamos la copia encima, o tenemos en la nube los documentos, es decir, que fuimos un sector prácticamente privilegiado, que pudimos seguir trabajando y desarrollando nuestra actividad, pero claro, si tú estás preparando una memoria para pedir una subvención finalista para poder atender a unas personas, y esa memoria está en el disco duro de la oficina a la que no puedes ir, porque no se te considera estratégico y demás, pues se pusieron de golpe y porrazo de manifiesto todos los problemas de la falta de una gestión documental, y incluso de no tener documentos, no tener los ficheros en la nube, cosa que también ocurre. Y la verdad que bueno, eso marcó, y de hecho los estudios que hacéis vosotros y otros estudios de entidades de tercer sector así lo han marcado. Es una fecha, es un antes y un después, y totalmente necesaria esa gestión. Bien,
Bien, bueno, pues tras esta primera ronda individual, vamos a abrir un pequeño debate y vamos a hacer preguntas dirigidas a toda la mesa que podéis contestar libremente, no voy yo a decir quién tiene que contestar. Y bueno, precisamente Pedro había ya incidido en esa, había terminado prácticamente con la primera de las preguntas que iba a hacer, porque uno de los problemas es el tamaño de las entidades del sector, es un tamaño altamente, muy heterogéneo. Entonces, luego las personas, decía Pilar, de formación, las personas que trabajan pues además del tamaño heterogéneo, el carácter cualitativo y la manera diferente de cada una de las organizaciones. Y la formación que tengan esas personas, que es lo que decía Pilar. Entonces, acometer así, pongamos un caso hipotético, que se ponen de acuerdo las administraciones, aparecen programas de ayuda, entramos por la inteligencia artificial, por la transformación acelerada de no sé cuánto documental. Claro, corremos un riesgo. Pueden quedar muchas organizaciones y las personas que dependen de ellas excluidas digitalmente. Es decir, ese es un problema y ¿creéis que este tipo de organizaciones, las entidades del tercer sector, qué deberían de hacer para no caer en ese fallo, para no aumentar esa brecha digital que de por sí ya existe siempre? Bueno, pues diciendo un poco una frase de moda, hacer de necesidad virtud, es decir, si le ves la oreja al lobo, obviamente eso te va a dar un aliciente para transformarte. Tenemos dos opciones para transformarnos, hacerlo desde la bonanza, ¿no? Vamos a incentivar, vamos a hacer coaching, vamos a ver el futuro, etcétera, ¿no? Esa es una opción, quizás no es la que estamos, y luego otra opción es pues tipo crisis, que ya hemos tenido varias, inclusive la financiera, que de un día a otro pues esto es supervivencia pura y dura, ¿no? Y puedo asegurar que eso en muchos casos funciona, ¿no? Porque ahí esa cosa que comentaba el compañero, resistencia al cambio, desaparece porque la gente quiere sobrevivir, va en nuestro ADN, ¿no? Y puede ser una coyuntura parecida a la que estamos, ¿no? Yo creo que el sector se está reformando desde hace tiempo. Lo digo yo personalmente con una muestra muy pequeña, pero yo he estado en varios programas de formación, etcétera. Yo he tenido mucha gente de ONG, de Médicos Sin Fronteras, de Aldea Infantil y tal, que de motus propio han estado haciendo másteres en Big Data, en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y de hecho yo he aprendido muchos de ellos, de que en el fondo qué modelos aplican, qué modelos se podría aplicar, hemos hecho algunos proyectos, etcétera, ¿no? Es decir, que en el fondo, de una forma o de otra, la solución está puesta sobre la mesa. Hay que dar un mensaje muy claro y muy de esperanza, en el sentido de que la transformación digital es posible porque es barata, porque las herramientas son prácticamente gratis hoy día. Podemos usarlas cualquiera, podemos usar la misma tecnología que usa Google o que usa Amazon, cualquier empresa. Los datos en los que podemos basar nuestros modelos también están disponibles, están abiertos, y habéis puesto ya el punto sobre la I. Falta formación, y la formación tampoco muchas veces no es tan cara. Entonces, simplemente hace falta la voluntad, tomárselo en serio, y quizá, como decía, es ver la oreja al lobo, pues puede hacer reaccionar y de alguna forma implementar estos programas más rápido, de forma individual o más bien colectiva, que se podría hacer más fuerza, ¿no? Yo creo que, a ver, la propia administración tiene parte de, no me gusta decir culpa, pero la propia administración fomenta el que estas organizaciones, a nivel documental, porque la parte que me toca a mí, a nivel documental no puedan avanzar. O sea, pueden avanzar, pero muy lentamente, porque todavía le exigen ciertas cosas, ciertos procesos que como poner sellos a 15 sellos a una factura, por ejemplo. Eso es inviable. O sea, eso es inviable. Cosas así que dices tú en los tiempos que corren. Me estaba hablando de... Pero tengo que escanearlas, me las mandan en digital, yo la tengo que sacar, ponerle los 15 sellos, imputar esa factura a 15 proyectos y después de eso tengo que volverla a escanear
y ya la tengo en digital. O sea, eso es de locos. O sea, se están perdiendo por el camino, se está perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo efectivo de personas. Entonces, pero eso es para los grandes y para los pequeños, ¿eh? O sea, eso no es solamente para los grandes. Los grandes imputarán 15 proyectos y los pequeños imputan 3. Pero al final los recursos de un grande son mayores que los de un pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la propia administración es la que está fomentando eso. Ahora, desde la parte que me toca a mí o la parte de gestión documental, nosotros estamos ayudando a que eso sí que lo puedan hacer en digital, ¿vale? Que esos 1000 sellos, esas cosas que son un poco surrealistas, sí que se puedan hacer en digital, que ciertos procesos vayan pasando ciertas tareas de unas personas a otras, que no tengan esos impedimentos de lo que decíais, de que no podía acceder a los documentos porque no tenían acceso a claro, efectivamente, no estaban en la nube. Porque no puedes ir a tu disco duro de tu oficina. Efectivamente. Bueno, yo siempre barro para casa en cuanto a gestión documental, que cuando una organización no está organizada, valga la redundancia, no está organizada internamente, ¿cómo puede ser efectiva y cómo puede atender a sus usuarios? ¿Cómo puede atender a los demás? Pues difícilmente. O sea, yo lo entiendo así. Sí, efectivamente. Yo destacaría 3 características, ¿no? La primera ya se ha dicho, formación de los profesionales. Es indispensable que nos formemos para poder utilizar esas tecnologías y precisamente pues ser mucho más eficaces, ¿no? Y sobre todo el escaso tiempo que tenemos, pues dedicarlo a lo que de verdad importa, que es a prestar servicio a las personas más vulnerables, que es la razón de ser de las entidades sociales. Por lo cual esa formación es necesaria. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa formación? Decía que es barata, sí, es barata, pero si hay líneas de financiación, si no es imposible. Las entidades del tercer sector lo saben, salen los primeros fondos de Next Generation, salen para ayuda de transformación digital y cuando vamos a la convocatoria nos dicen no, entidades sociales no pueden ir y nos quedamos como diciendo, ¿y por qué no? Pues no, porque solamente estaba diseñada esa primera convocatoria para empresas, ¿no? Entonces decimos, bueno, nos exigen los sellos, como dicen, nos exigen la seguridad social, nos exige pagar el IRPF, no podemos soportar el IVA, o sea, devolver el IVA, aunque eso sería otra cuestión, pero sin embargo no podemos ir a una convocatoria de Next Generation para transformación digital. Esas son las incoherencias que en muchas ocasiones pues también hacen que vayamos muchísimo más despacio. Con muchísimo trabajo hemos conseguido una convocatoria exclusiva para entidades sociales de transformación digital y estos son lo que de verdad tenemos que aprovechar. Es decir, ahora la pelota sí está en nuestro tejado y tenemos que ser capaces como entidades sociales, como tercer sector, de maximizar al máximo esa financiación para formarnos y sobre todo para transformarnos digitalmente. Y ahí entro en la tercera, que es algo fundamental, que es claramente la alianza con las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas nos tienen que ver como aliados, pero es que nosotros tenemos que ver a las empresas tecnológicas también como un valor añadido que pueden ayudar en la resolución del día a día de nuestros sistemas de funcionamiento. Si no, va a ser muy difícil. No podemos abordar la transformación digital nosotros solos. Tenemos que estar en el contexto, tenemos que estar en el entorno y hoy en día cualquier empresa de transformación digital, cualquier empresa que trabaje en este sector, tiene que ver a las entidades sociales como unos posibles clientes, así de claro, en el cual puedan ayudarnos a mejorar nuestro sistema de transformación digital, ¿no? Y esas son, yo creo, las 3 principales características que tenemos que abordar para responder a tu pregunta.